este, algo de utilidad o algo de repaso, siempre lo de grabar me parece que es interesante, así que estoy grabando ya. Veo que está Alejandro Silvera entrando, así que lo vamos a cohostear. Bueno, como les decía, un gusto, sé que tienen muchas actividades y me parece fantástico. Aquí tenemos el chat abierto, lo tenemos además compartido para todos, quiere decir que cualquier participación se puede hacer vía chat fácilmente. Y acá está Alejandro Silvera. Alejandro Silvera, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, me dijo Carmelo que es uno de los administradores, no sé cómo es la cosa, así que lo voy a cohostear para que Bueno, gracias. Recién estuvimos juntos con Alejandro. Está bien. Recién estábamos juntos ahí. En el registro. Bueno, en los avatares profesionales. Artigas presente. Qué bueno. Sí, veo que hay mucha gente de distintos lugares del Uruguay, cosa que me parece lindísimo. Por esto, es decir, lo positivo de estos momentos raros que estamos viviendo, yo creo que es que nos obligaron a todos meternos en la tecnología de videoconferencia y cosas que sabíamos que se podían hacer, pero que bueno, que no hacíamos ahora, contactamos, tenemos reuniones con gente de todos lados, eso es bueno para aprovechar. Eso es bueno para aprovechar. Bueno, ya, ¿qué les iba a decir? Tengo el fondo que tengo, ni sueñen con que mi casa es esta biblioteca, es la biblioteca de la facultad. Pero entonces, como aprendí a usarlo de los fondos, en las distintas reuniones busco qué fondo pongo. Entonces, para esta reunión académica, como no encontré, no tenía yo fotos, nada notarial, que me sonara notarial, dije, bueno, nos vamos a reunir en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Ay, qué bueno, hace años que no la pisamos. Por eso, es preciosa, y así que... Ni me acuerdo cómo es. Bueno, esta es la parte de entrada que le llaman profesional, que no es profesional, es la parte de menor circulación de público, y es preciosa, tiene del punto de vista de la madera, ¿no? Una calidad, más allá de los contenidos de tanto tiempo atrás. Me encanta. Y lo otro que me encanta también es la parte del subsuelo de las revistas, que la reforma de hace unos 20 años quedó moderna, que cuando vienen profesores de visitas los llevo a que conozcan la parte de revistas, porque me luzco, porque la verdad que quedó muy, muy bien hecho. Pero bueno, entonces son las 12, vamos a ir comenzando con la charla. Les voy a explicar el tema que elegí, porque cuando conversamos con Carmelo sobre qué podía hablar, puede ser algo de propiedad intelectual. Entonces, por propiedad intelectual podemos hablar de muchas cosas, pero seguramente muchas de las cosas sean más de especialización, y no todos los colegas necesitan o tienen interés en determinado contrato, mini, súper, que con mucho gusto cualquier pregunta que quieran hacer al terminar estos minutos de la charla general, la contestamos, es decir, no es por no hablar de eso. Pero me pareció interesante plantearlo como la propiedad intelectual y una serie de consideraciones sobre la actividad profesional diaria, porque hay temas que no siempre los tenemos con esa visión desde el bien, desde el objeto de derecho de la propiedad intelectual, y un repaso o una redimensión de qué podemos aconsejar o decir al cliente sobre estas cosas, pienso que nunca están de más. Con mucho gusto, lo que me quieran preguntar, interrumpir, lo que sea, o levantan la manito, el que lo sabe hacer, o lo comenta, y paro, rectifico, reencamino la charla como sea. Bueno, entonces decíamos, mi opción es esto, ¿no? Consideraciones para la actividad profesional diaria notarial relacionado con estos bienes, estos objetos de derecho incorporales, los activos intangibles básicamente empresariales, pero lo que sí es que tengamos los micrófonos cerrados cuando no estamos hablando, pero eso yo igual lo puedo más o menos
también coordinar desde la parte de host. Bueno, decía, a ver, un punto de partida solo para recordar, no me voy a poner a definir nada, pero solo para recordar características de los bienes de la propiedad intelectual como objetos de derecho que son, va a ser decir, o que tengan presente, que tenemos dos tipos de bienes de la propiedad intelectual involucrados en los negocios, a los que habitualmente somos consultados, respecto de los cuales habitualmente somos consultados. Se silenció el micrófono. Hola, ¿tú me escuchas? Tenés silenciado el micrófono. ¿Me lo silencié? Ah, sí, era bueno, por eso. No importa, no había empezado la parte más importante. Estaba diciendo solo que de los... Me mandan por chat, cuando tienen alguna emergencia que decirme, los que tienen a mano el chat también me lo pueden mandar, porque yo cuando levantaste miré para ahí ahora sí vi que Victoria lo dijo también. Perfecto. Bueno, decía, porque no se puede poner mute all porque también se cierra mi micrófono. Bueno, decía, punto de partida, recordar que hay dos categorías respecto de estos bienes de la propiedad intelectual como objetos, unos que tienen existencia registral, digamos, es decir, sin registro no existen, por lo tanto, todo lo que implique asesorar respecto de existencia, de verificar titularidades, de las situaciones que pueden tener derechos de terceros que estén impidiendo algún tipo de transmisión, todo eso pasa por una información registral. Y hay otros bienes de la propiedad intelectual que muchas veces son cuantiosos, muy cuantiosos, económicamente me refiero, pero que no dependen de un acto administrativo para su existencia. De modo que tenemos que focalizarnos en que algunas cosas para que existan en un patrimonio es cuestión de no solo ver un documento, sino verificar en el registro, y otras no. Otras hay que manejarse con declaraciones y con algún tipo de análisis de temas presuncionales, o incluso que nuestro cliente tenga claro ese límite para que no haya un compromiso de responsabilidad profesional al respecto, ¿no? Porque más allá de lo que tenemos para conocer en materia de derecho, aquí en los temas de negocios depende de la voluntad del cliente, pero que el cliente sepa lo que hace. Bueno, este era mi punto de partida. Algunos de origen registral, otros no. Otros dependen del uso, como es el caso del nombre comercial, y otros, estos más cuantiosos que yo decía, como son los protegidos por derecho de autor, en realidad dependen de la mera existencia, de la acreditación de la existencia y que alguien los conozca en la accesibilidad, nada más. Bien. Otro comentario previo, más general, respecto de todos estos temas de la propiedad intelectual y nosotros, los colegas, los profesionales nacionales, dividiendo en tres grandes partes lo que son los bienes de la propiedad intelectual. Por un lado, los que tienen que ver con la innovación tecnológica, patentes de invención, de modelos de utilidad. Por otro lado, los que tienen que ver con los signos distintivos, ya sea el tema marcas, nombre comercial, ahora indicaciones geográficas, pero que ahí el tema es distinto porque no estamos en una cuestión de objeto de derecho, veremos eventualmente. Y en esa tercera categoría, todos los bienes, obras protegidas por el derecho de autor. En Uruguay, por las características de nuestro mercado, respecto de los primeros que mencioné, patentes, de invención, de modelos de utilidad, tenemos menos temas en la realidad cotidiana, profesional, porque no somos un país de gran producción, de innovación en materia de patentes. De modo que
acá nosotros como profesionales podremos tener que leer o elaborar eventualmente, pero lo más probable es interpretar licencias extranjeras, es decir, contratos de licencia de alguna patente que viene de una empresa extranjera, que obviamente esté registrada acá, pero por ese lado. De modo que con entender los temas de un licenciamiento de patentes o de una transferencia, una cesión de patentes, alcanza. Lo que sí tenemos más conocimiento por la propia experiencia de consumidor de todos y porque es más frecuente, es el tema de signos distintivos, el tema marcas, el tema nombres comerciales. Eso sí, vamos a verlo muchas veces en la problemática de transmisiones de establecimiento comercial, de negociación, de cualquier otro tipo de transmisión tecnológica que implique saber el know-how de una empresa. Eso sí, y eso se ve mucho en Uruguay, porque los profesionales en general en Uruguay lo conocemos. Es decir, hay un conocimiento de esta temática más allá de la normativa o de la expertise que se quiera plantear como normativa. Y hay una tercera categoría, que es esta, que quiero comentar, que escuchen y tengan presente, que en realidad la de las obras protegidas por derechos de autor, que en realidad son bienes, que están en las carteras de muchísimas empresas, en cantidad de desarrollos que plantean, pero que ni el cliente sabe que las tiene o no la identifica como tal. Y que en realidad, como la existencia no depende de un acto administrativo ni de un acto de nada, al no estar formalizado de esa manera, bueno, a veces pasan de largo. Y hay una cantidad de situaciones relativos a lo que son las obras protegidas por derecho de autor, que en una empresa no solo es software, sino que pueden ser creaciones estéticas de promoción, textos que tienen que ver con la presentación de productos, diseños relacionados con embalajes que genera la propia empresa, y que de repente es clave en lo que puede ser el placement publicitario, pero no lo ve así, o porque no se da cuenta que está, y bueno, a ver, son cosas que uno tampoco, como profesional, lo puede saber si no se lo dice el cliente. Entonces, ¿a qué voy? Que en este sector relacionado con lo que es la protección de derecho de autor, y no me pongo a hablar de conflictos, porque la potencialidad de conflictos también es muy grande. Por ejemplo, que una empresa esté utilizando alguna obra, una empresa esté utilizando alguna obra protegida por otro, yo qué sé, desde lo más sencillo que pueden ser fotografías en una página web, o en algo que está transmitiendo en el inventario del establecimiento comercial, y ni siquiera tenga la idea de que es ajeno, y al fin y al cabo, si nuestro cliente es el comprador de ese establecimiento comercial, está adquiriendo un problema. Es decir, a ver, este segundo tema de reflexión tiene que ver con, atención, hay un sector que muchas veces no estamos acostumbrados a visualizar y que al final puede generar problemas, el de las obras protegidas por derecho de autor. Obras aplicadas a la industria, como se suele decir en la categoría profesional, legal, pero que estamos hablando de las obras que están involucradas en la gestión diaria empresarial. Bueno, bien, entonces, estos dos puntos de partida que quería comentar, que ya mencioné, primero, origen registral o no registral de los bienes de la propiedad intelectual. Segundo, hay un sector que por razones de formación, por razones de mercado, muchas veces se nos pasa un poco de largo en la actividad diaria y potencialmente puede ser un problema para los clientes. Bien, ahora vamos a ver algunas situaciones que se me ocurrió enunciar, pero que, reitero, me pueden preguntar lo específico que sea, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió poner como la lista para hablar. Algunos temas de la transmisión de bienes de la propiedad intelectual en la enajenación del establecimiento comercial. Después puse problemas de la cláusula de reconocimiento de titularidad de propiedad intelectual y cesiones en los contratos
de otros temas, por ejemplo, en un contrato de trabajo o en un contrato relacionado con otras negociaciones. Y en tercer punto, si quieren, y no para tratar específicamente a lo largo este punto, solo como para recordar qué problemas pueden plantear, el tema del derecho de autor en la obra arquitectónica, porque en definitiva una parte importantísima del trabajo del escribano tiene que ver con la adquisición de inmuebles de los clientes, ¿no? Entonces, un comentario sobre este tema, que judicialmente se ha presentado solamente a nivel de grandes inversiones, pero no quiere decir que las de menor porte no lo tengan. Vamos por la primera. Enajenación de establecimiento comercial y transmisión de los bienes de la propiedad intelectual. Aquí hay dos momentos para tener presente este punto. El primer momento tiene que ver con la identificación de los bienes y de lo que pueden ser problemas en la titularidad. Y la segunda es la transferencia propiamente. Estamos hablando en el escenario del establecimiento comercial, los bienes de la propiedad intelectual, en dos momentos. Bueno, la primera, hablando de la identificación de los bienes, es lo que les dije con la base de antes. Si son bienes registrales, hay que ver y verificar el registro. Hoy se puede hacer una verificación muy rápida online, porque si bien tiene unos problemas de horario, la página web de la DNPI, porque de tarde lo cierran, porque tratan siempre de impedir que haya hackeos. La cosa es que sí, está a disposición free, la base de marcas, la base de patentes. La base de marcas incluye todo lo que tiene que ver con indicaciones geográficas, los distintos tipos de marcas. La base de patentes no solo tiene que ver con las patentes de invención, sino también lo de los modelos de utilidad y de los diseños industriales. Así que una verificación informal, digamos, porque no tiene un alcance legal como certificación, la podemos hacer ya, entrando a dnpi.gov.ui y el link que dice base públicas de marcas y patentes. Y ahí uno, como siempre, va enter, agree, y va llegando a la información. Entonces esto es para los registrables. Bueno, pero el otro punto, identificación de bienes en una operación de enajenación de establecimiento comercial, en materia de identificación de los bienes de protegidos por derecho de autor, tenemos este tema. Como no dependen del registro, puede ser que hayan registrado bienes, porque tenemos un registro de la propiedad literaria y artística que lo lleva el Ministerio de Educación y Cultura también, y que está físicamente en la Biblioteca Nacional. Los que regulan aspectos del registro son los del Consejo de Derecho de Autor, dicho como parte del sistema administrativo de los bienes protegidos por derecho de autor. Pero miren que ese registro, por más que le traigan el papelito que dice, vino una persona quien dijo ser autora de tal cosa, no tiene un alcance definitivo de titularidad, porque tiene el mismo valor presuncional que si alguien a un cuadro, que hizo obviamente, le pone la C con el redondel, nombre del autor y año. Que esto en realidad es parte de la Convención de Ginebra, tomado actualmente por nuestra ley. En nuestra ley alcanza como presunción de titularidad poner la C con el nombre y el año de creación, y realmente como afirmación de titularidad da igual el registro, que les digo que está ubicado físicamente en la Biblioteca Nacional, a poner la C. Del punto de vista legal, ambos son presunciones. Bien, bueno, entonces ahí no tenemos dónde ir a buscar nada, hay que ver qué puede haber, qué le puede interesar en particular saber al cliente
de esa operación le interese tener, le interese mantener, como yo les decía, le interesa verificar que no sea de terceros, porque el tercero X que le están utilizando, imaginen, un diseño de papel de embalaje que manda a hacer la empresa que está como vendedora del establecimiento comercial. Y bueno, si es de tercero, es infracción, y el problema lo va a tener con un reclamo nuestro cliente adquiriendo. Bien, decía, identificación. Hay otra cosa interesante para hablar, que ahí como hay temas que tienen que ver con la actividad notarial, lo voy a destacar un minuto, que también le digo muchas veces a los creadores. Yo hace 20 años que enseño propiedad intelectual en el Centro de Diseño Industrial, es decir, a los chicos que generan creaciones. Y cuando hablamos de cuándo comienza el derecho de autor y que probar la titularidad, hay un tema básico que es el tema fecha cierta, que va paralelo a lo que es saber quién es el titular. ¿Por qué? Y bueno, porque eso ayuda para cualquier conflicto mañana a tener el tema fechas y titularidades. Bueno, cuando se trata de, por ejemplo, colecciones de moda o ese tipo de creaciones, o, por ejemplo, ahora últimamente, hace unos años de esto, hay mucho creador uruguayo, creador de muebles, de diseño mobiliario, que negocia esas creaciones en el exterior. Brasil es un target muy importante y algunos tienen creaciones en otros lados. ¿Qué tiene que hacer ese creador para tener como punto de partida algo informalmente importante? Por ejemplo, fecha cierta, que le protocolicen fotos de las creaciones, que le protocolicen, por ejemplo, bocetos, ¿no? Según cómo lo tengan manifestado, cómo es su creación. Es decir, eso es, ahí inevitablemente siempre hablo de escribanos todos los años en la clase, porque además les tengo que explicar qué quiere decir protocolización, así que eso es lo que de derecho notarial en el centro de diseño siempre se habla de un poco, cuando hablamos de qué es protocolización, la agregación, usted le lleva las fotos, y después uno le dice, no se preocupe, que el escribano o la escribana va a saber qué hacer. Pero de todas maneras, eso es muy interesante. Eso es muy interesante, claro, obviamente, el costo y volumen depende también el propio creador o el cliente que tengan, si va a gastar eso como no, pero hay una ecuación de fotos y costo que le puede servir a alguien que tiene una gran producción de estos temas. Y bueno, obviamente, si se está adquiriendo una empresa que tiene que ver con bienes intangibles, bueno, perfectamente puede estar teniendo algún primer testimonio de algún tipo de protección que haya hecho, y eso es interesante que nuestro cliente sepa que se lo puede y se lo tiene que pedir. Bueno, ustedes verán qué les puede servir de lo que estoy comentando. Yo estoy más o menos en el orden que fijé, diciendo las cosas que pueden ser de utilidad. Hoy en día, al lado de lo que es la protocolización, están los mecanismos tecnológicos de timestamping, que es ese sellado de tiempo que ahora lo ofrece la OMPI desde Ginebra para actividades relacionadas con la creación protegible por derecho de autor. En Uruguay lo está desarrollando como producto ahora, por lo que vi, pero no tengo toda la información, Habitat, no es con Habitat, pero digo, la diferencia es desde lo tradicional de la presentación judicial, ¿no? Más, el otro es un tema más de derecho informático, pero bueno, hablando como estaba de fechas ciertas y de acreditaciones, al hablar obviamente de la protocolización, también el timestamping es hoy una respuesta tecnológica, que bueno, que capaz que para los clientes que tienen mucha producción, por un tema de costos, uno lo puede decir, bueno, mira, si vas a jugártela a tal creación o a tal colección en el mercado local, dale con la protocolización, pero si lo que estás haciendo es generando algo, y bueno, capaz que si tenés una cantidad de posibilidades de bajo costo para registrar con timestamping, te conviene mandar el archivo por ahí y seleccionar según qué registro con. Pero bueno, cierro capítulo
de esta parte, porque me pareció que lo de intervención notarial valía la pena comentar, y vuelvo al punto que estoy hablando, que es identificación de los bienes de la propiedad intelectual cuando estamos en un proceso de enajenación de establecimiento comercial. Bueno, bien. Bueno, a ver, en definitiva, identificación pasa por ahí mi comentario. Decirles, presten atención que hay bienes que pueden ser valiosos, que pueden ser interesantes para el comprador, y no se registran. Entonces, ¿qué va a haber? Una declaración, algo que esté presente cuando uno los está enunciando. Y bueno, y los que son registrales, ya sabemos, un registro. Justo pregunté ayer, porque en un curso de contratos intangibles que estoy dando, se había surgido el tema, ¿cuánto están los registros en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial? Y así que tengo la respuesta de ayer, ya que estamos hablando de información, se la digo. Hay 4 certificados que da la DNPI: titularidad, embargos y medidas de no innovar, licencia y prenda. Se solicitan con un escrito, porque no hay un formulario para la solicitud, poniendo, bueno, quién lo solicita, la marca, por ejemplo, si vamos a preguntar por marca, cuál es, qué número, no sé qué, y cuesta cada uno 2.600 y algo, más por ahí. Es el costo. Esos costos están establecidos en la ley de marcas 17.011, y están en UI, en su reforma, y se actualizan mensualmente. Digo pero esto es información, la parte de información, cuando uno quiere tener clarito y a cualquier efecto, bueno, hay que pedirla de esa manera. Bueno, la segunda parte dentro de estos temas de lo que es la transferencia del establecimiento comercial era cómo se transfieren estos bienes identificados. Bueno, los bienes registrales sabemos que se registran, como todo lo que lleva registro, con la comunicación correspondiente. Entonces, muchas veces lo que se hace es, por separado, al contrato específicamente, se registra para su instrumentación la propia transferencia en materia de marcas, por ejemplo, o del bien registrado que sea. Esto en materia de los registros por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la que queda en la calle Rincón, que hoy hace todo online. Es decir, los trámites hoy tienen una ventanilla online, de modo que registrándose como usuario lo pueden hacer desde cualquier monitor. Decía, los registrales comunicando, porque de su comunicación depende que efectivamente sea oponible erga omnes la licencia, así lo dice el articulado de la ley 17.011, bueno, todo integrado con los efectos registrales correspondientes. Eso, esa parte. ¿Qué pasa con los derechos relacionados con las obras protegidas por derecho de autor? Sean creaciones gráficas, sea software, sea lo que sea, que esa enajenación de establecimiento comercial lo haya incluido en su inventario. Ahí también, para que la cesión sea oponible, ahí también hay que hacer una comunicación registral. Es el registro que está sobre base legal, reglamentado en el decreto 154, del año 2004, bueno, que el que está a partir de su fecha desplegando esos efectos erga omnes, y bueno, con la comunicación en ese caso hay que hacerla. De modo que, de nuevo, lo mismo, lo mejor es instrumentarlo por separado, que ir viajando con todo al registro de derecho de autor. No solo tenemos todo el tema de comunicaciones a los registros cuando hablamos específicamente de enajenación-transferencia. Si estamos en otro tipo de contratos que involucran una licencia de marca o una licencia de una obra protegida por derecho de autor, lo mismo, ¿no? La comunicación registral, bueno, todo eso presente. Que tiene que ser escrito para que la licencia exista, bueno, todo ese tema. Transferencia, por lo tanto, es, a su vez,
tiene que llevar la verificación, la identidad e incluir la expresión específica, bueno, tradición, ¿no? Es decir, es un contrato, ¿no? Hay que poner lo que corresponde. Cuando se hace una cesión de marcas, la cláusula de tradición corresponde. Bueno, por más que todo dependa del acto administrativo como tal, estamos realizando el contrato correspondiente. ¿Alguna pregunta de algo que se me haya escapado, algo que se les ocurra que puede suceder o les haya sucedido? Acá tengo una pregunta, dice, ¿Agadu se registra la propiedad artística? No, a ver, Agadu hace el trámite para registrar en la Biblioteca Nacional. Agadu sí les hace el trámite, pero no es algo que no pueda hacer el propio interesado, que no pueda hacer el estudio jurídico, de completar el formulario, llevarlo, hacer los pagos, pero Agadu lo que tiene para los socios de Agadu, y eso es muy, muy beneficioso, obviamente, el socio creador le manda directamente esa información. Si el negocio tiene que ver con algún socio autor registrado en Agadu, la documentación descriptiva, Agadu seguramente se la entregó, es decir, hay más papeles que estén hablando de fechas, y eso puede servir para lo que tenga que ver con identificación. Ahora recordemos siempre, es solo una presunción, ¿no? Es decir, si mañana hay un problema con esa persona de plagio, alguien que reivindica y dice es mío, bueno, todos esos temas, juzgado. Pero el hecho de haberlo registrado no generó ninguna constitución. La existencia del derecho no tiene que ver con el registro en materia de derechos de autor. Por eso lo importante, por ejemplo, es la fecha cierta de la creación, porque se sabe que desde ese momento alguien ya lo tenía. Bueno, después vendrá el debate si hay un tema de plagio de por medio, pero cuando no hay fechas, se imaginan que es mucho más difícil manejar el tema, si hay fechas que se puedan probar, ¿no? Fechas ciertas. Es mucho más difícil luego ese tipo de discusión. Pero bueno, yo estaba preguntando si había algún comentario que tengan que hacer de la parte esta, o si paso al segundo punto que me había planteado. Bueno, yo en todo caso paso, y ustedes, si se va ocurriendo después quiero terminar mi planteo para dejar un rato para el que me pregunte, ¿sí? La segunda área temática de algunas cuestiones problemáticas específicas que se me ocurrió destacar, yo les había dicho que tiene que ver con la cláusula de reconocimiento de titularidades o cesiones de propiedad intelectual en contratos, por ejemplo, contratos de trabajo, o en contratos cuando están finiquitando un contrato de trabajo, ¿no? Es decir, ese tipo de temas. Bueno, ¿a qué me refiero con este punto? Que muchas veces cuando se contrata a una persona o se le encarga algún tipo de contrato, se pone una cláusula que dice, fulano de tal declara reconocer que todos los bienes de la propiedad intelectual con los que tenga contacto en su desarrollo. Te arreglás con la Gaby, Ale, el jueves. Ah, ahí se escapó un comentario. Todos aquellos bienes que estén relacionados, reconoce la parte que son de titularidad de la empresa. Reconoce la parte que no son. Bueno, a ver, puede reconocer, puede haber hechos sobrevinientes que para cierto caso específico determinen que sean distintos, habrá que ver. Igual es una de esas cláusulas que por las dudas se pone igual y después se verá si hay una excepción, ¿no? Pero en realidad es cada vez más frecuente verlas, porque se va extendiendo este tipo de necesidades. Lo mismo y en paralelo, porque con los problemas de la propiedad intelectual están los temas de la confidencialidad y los datos secretos a los cuales alguien tiene contacto por trabajar en una empresa, por ser asesor de una empresa, ¿no? Bueno, porque si bien obviamente hay un tema profesional que tiene que ver con el imperativo de la actuación, eso sería para casos como nuestros, de profesiones, pero hay otras actividades que tienen que ver con asesoramientos comerciales o otro tipo de dinámica que, en definitiva, no es más que ni menos, pero que una empresa en contacto con otra empresa. De modo que involucran
esos conocimientos secretos involucran también el acceso a información e involucra también a un tipo de bien, que no lo comenté al hablar de establecimiento comercial, pero vale también para el establecimiento comercial, que tiene que ver y su tratamiento con los temas como obra protegida por derecho de autor. Me refiero a las bases de datos, a la cartera de clientes, a los datos que son de la clientela de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, lo que estamos hablando desde el punto de vista jurídico es de una base de datos. La base de datos es un objeto que se protege por derecho de autor. La base de datos, aunque no tenga un display con originalidad, que es la clave para que las creaciones intelectuales se protejan, tiene una originalidad notoria, digamos, en cuanto a los datos, tiene una opción de presentación que puede ser original. Bueno, ahí eventualmente estamos ante un bien de la propiedad intelectual también, según cómo estén presentados. Y una forma ingeniosa de que un cliente valorice lo que puede ser su documentación de cartera de clientes es precisamente una clasificación de esos datos de una manera original. Es decir, ¿cuál sería una manera no original? Orden alfabético, orden cronológico. O sea, nadie puede decir esta base de datos de clientes es original porque va de la A a la Z. Hay temas que evidentemente no aportan ese carácter de intelectualidad de valor económico a la creación, pero puede utilizar otro tipo de factores o de variables para la clasificación de esos datos que tengan que ver con la actividad comercial que realiza. Yo qué sé, clientes que prefieren una cosa, prefieren otra, es decir, no sabría decirlo porque es muy casuístico. En ese caso, lo mismo que es la lista de clientes, tiene un valor a su vez como bien. Y eso, bueno, para transmitirlo o para no transmitirlo, para tener presente eso, es un elemento más, por lo menos para tener en la cabeza, ahora que lo voy comentando, al momento de decidir y de evaluar este tipo de situaciones. Volviendo al punto, estábamos hablando de esas cláusulas de reconocimiento de la propiedad intelectual. Bueno, hay que ver, sí, puede ser de mucha utilidad para que no tenga buena fe, fácilmente de probar que no tiene buena fe, alguien que luego va y pone su propia actividad con un signo distintivo confundible con aquel en el lugar donde trabajaba o con quien tenía contacto profesional. Por ejemplo, para eso está este tipo de cláusulas generales. Ahora, respecto de la cláusula que dice, y todo aquello que realice será de propiedad de la empresa, desde el punto de vista de activos intangibles, bueno, a ver, ya sabemos que si no hay registro, no hay nada. De modo que el tema ahí es que la empresa instrumente o tenga claro y sea como es diligente para, evidentemente, concretar esos registros que tienen que ver con la titularidad o que claramente identifique los bienes que esa persona va a estar realizando, ya sea por encargo o por relación de dependencia. En nuestro derecho uruguayo no hay un principio general que diga que todo aquel contratado para realizar una obra de la propiedad intelectual sabe o quede definido en nuestro derecho que los derechos de explotación van a ser del contratante. No lo hay. Hay solo en 3 actividades económicas creativas, normativa especial, que establecen presunciones en ese sentido. Esas 3 actividades son la industria de los audiovisuales, la industria informática y la industria periodística, que tienen normas específicas en la ley. Todo lo demás depende de qué otra cosa se firme. Y además recuerden, las ideas no se protegen, porque lo que se protege es la manifestación exterior. Entonces, si alguien, y ahí viene otra cláusula que muchas veces está en esto, que es la cláusula de no competir, las obligaciones de no hacer.
porque como yo no puedo asegurar que alguien no use la misma idea para una obra protegida por derecho de autor para otro, que yo le encargué, lo que voy a tener que pactar para redondear ese efectivo valor de cierta exclusividad es que esa persona firme una obligación de no hacer. Pero claro, estamos hablando derechos personales, ¿no? Con ahora, propaganda de la LUC, con el plazo reducido ahora, como han tenido todas las prescripciones. Bueno, pero digo, que está bien, ¿no? Por otra parte. Pero digo, tengamos en cuenta eso de esas cláusulas en general que van y que se establecen de esa manera. Sin una efectiva cesión, no hay formalmente transmisión de nada. No lo hay. Y lo de las ideas no se protegen. De modo que el que quiere que alguien no trabaje para otro con algo así, que lo redacte muy prolijamente. ¿Por qué? Y bueno, porque tampoco son válidas las obligaciones cuando lo que se está prohibiendo es trabajar para otro, porque acá está involucrado el derecho del trabajo y una cantidad de consideraciones que inevitablemente llevan a la nulidad de este tipo de cláusulas, que quedan en cero. Entonces, la forma de instrumentarlo, algo casuístico, hay que ver caso a caso. Algunos de estos temas, cuando digo de pactos, quería comentar, yo los tengo hace tiempo en mi blog, tengo algunas cosas explicadas, por ejemplo, de pactos de exclusividad y de pactos de confidencialidad. Lo digo porque ahora no tenemos tiempo de hacer lecturas de todo, y que puede ver, les dejo a la vista, espérenle, le exhibo cuál es el blog, y enseguida volvemos, porque así no vuelvo a pensar en eso. Por ejemplo, ¿dónde es que tenía? Acá, por ejemplo, este es mi blog. Esto, miren, desde hace años, tengo lo del pacto de exclusividad, con alguna cláusula, y por otro lado, también está acá, a ver si va, sí, pacto de confidencialidad, tengo unos modelos, un modelo básico, y después tengo un modelo un poco más extenso. Nada, lo digo para no quedar tan teórico, ¿no? En la charla esta de solo hablar y hablar. Mi blog se llama Derecho Comercial Beatriz Bugallo, blogspot.com. Y bueno, y hay algunas otras cosas así de bienes que a veces se me ocurre y me hacen muchas preguntas y digo, lo voy a escribir para que lo tengan presente. Pero bueno, nada, eso era como para aportar algo concreto, práctico a esta charla. Bueno, dejo aquí el punto de este segundo renglón que se me ocurrió, aspectos presentes en contratos habituales, para hacer una última referencia de lo que había seleccionado, solo para que tengan presente este tema, que es complicado, no es complicado jurídicamente, pero que a veces no siempre nuestro cliente lo entiende o lo ve, porque usualmente no se ve tanto. Y el punto es, cuando una persona está adquiriendo un inmueble, lo que está adquiriendo es el soporte físico de una creación que tiene la autoría del arquitecto. ¿Sí? El arquitecto es el autor de esa creación plástica. Si es original, es muy difícil que no sea original, pero bueno, si es original, va a ser protegida por derecho de autor. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que, a menos que haya habido, que nunca hay, o por lo menos no es lo habitual, menos en los inmuebles de casa-habitación, pero no quiere decir que no sea vigente, a menos que haya habido una transmisión de los derechos de modificación, reproducción, bueno, todo lo que sea, sigue siendo del arquitecto. Sigue siendo del arquitecto. Entonces, bueno, reitero, no he visto en situaciones individuales de casa-habitación problemas de esto. Pero cuando el propietario, el que vende, el que compra, es el Estado, es una empresa con cierto poder económico, cuando se trata de un complejo habitacional, en temas de planos, bueno, el caso más popular que hubo hace unos años fue el caso del puente de la Barra de Maldonado, que es el mismo principio que estoy explicando. Bueno, en esos casos, cada vez más se está presentando el tema del arquitecto que ejerce sus derechos.
No digo ese derecho moral que tiene siempre el autor mientras vive y que lo van a tener siempre los herederos forever, porque el derecho moral no tiene un plazo, como el derecho del autor, que sí tiene un plazo de 70 años, es decir, la vida del autor más 70 años post-mortem. Pero no me meto en el tema de derecho moral, estoy hablando de los derechos de negocios patrimoniales, ¿no? Bueno, entonces, ese tema, que es más largo y más puntual, ese tema ténganlo presente. Ese tema ténganlo presente porque si uno sabe que el comprador lo quiere para cambiar totalmente, y bueno, si hay derechos vigentes de un arquitecto, capaz que ese arquitecto se le ocurre hacer un reclamo para ver qué tal le va con la demanda, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, me ha pasado que me han preguntado incluso colegas, me recuerdo una vuelta uno que iba a compró en un remate un pequeño edificio para terminarlo como inversión. ¿Qué encontró? Que el plano estaba registrado, no estaba terminado, y había un arquitecto con derechos vigentes. Él no quería que lo terminara ese arquitecto, porque él tenía a su arquitecto de confianza. Bueno, hubo que negociar el tema. Se dio cuenta después que había comprado el colega ese bien, pero era un factor, y lo pudo arreglar, diciendo el final de la película, pero es con plata, obvio. Y no tan caro, bueno, ya que estoy contando. Pero ¿a qué voy? Que era un factor que no lo tuvo presente cuando él decidió, y más me decía, menos mal que este era un asunto para mí, porque si yo meto acá a un cliente y no le cuento este tema y después surge el problema, yo debía habérselo dicho, debía tenerlo presente. Nada. Este punto lo comento como esos temas para reflexionar, informarse, algo más. También tengo escrito sobre eso, que es de eso de lo que más leen en mi blog. Además, como ven, es todo free, así que no es publicidad, es solamente como algo para tener en cuenta si se da el problema o para tenerlo como reacción. Bueno, estos son los 3 puntos que elegí, que me llevó algún minutito más plantear, pero lo que quiero es que tengan tiempo para, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la formulen y me la planteen, ¿no? Porque lo interesante de Zoom es que uno puede intercambiar. Acá tengo una pregunta. ¿Cómo se prueba ese derecho de autor por parte del arquitecto con los planos de construcciones? Y mire, el arquitecto vio que como profesional, me lo está preguntando Yanela Elois, el arquitecto como profesional firma mucha cosa. Presunciones de autoría las tiene. El arquitecto tiene relación con el cliente cuando le encarga algo en los mails. Cuando le está diciendo esto sí, esto no. Es decir, ¿cómo se prueba? Por todos los medios de prueba. Por eso yo hoy destacaba la importancia de tener una fecha cierta, que por cierto, también el ingreso a un registro o a cualquier oficina pública que tenga el sello del día y la firma del director, es decir, del que es el jefe o de aquella persona en quien ha delegado esa función el director, eso también le da fecha cierta. Pero justamente para el caso de los arquitectos no es tan difícil tener prueba respecto de la autoría, por lo que implica el proceso proceso técnico y el proceso también de contratación-decisión. Ahí muchas veces lo que he visto también, conflictos que incluso van más allá de la parte de acreditar autoría, que tiene que ver con si hizo todo lo que le pedí, lo que le encargué, si lo cambió. Pero, ¿a qué voy? Y bueno, cuando hubo este intercambio de ida y vuelta, ahí hay mails, documentos, testigos eventualmente, ¿no? Pero es la forma de probar, es la forma de probar. No sé si hay algunas preguntitas más, o se me ocurre comentar algo más, sintetizar. Yo lo que no quiero, porque yo vieron que soy habladora, entonces no quiero quedar hablando sin parar y sin respirar, entonces sobre todo por eso quería escuchar si tienen alguna pregunta de algo que lo puedan tener presente.
A ver, algo. ¿Nunca les pasó nada con temas de derecho de autor? Bueno, mejor, ¿no? Por otra parte, porque cuando uno cuenta lo que le pasó, no siempre está bueno. Pero de todas maneras, nada, quería también ver, no solo hablar yo, también tener un poco de respuestas a lo que podían estar necesitando. Bueno, préstenle atención a los temas de derecho de autor. Vamos a decir, más allá de que me pregunten o no, presten porque saben que desde que existe el software y que todo el mundo sabe que uno es pirata cuando baja cosas, que existe el derecho de autor para sancionar a todos los que bajan y cometen actos de piratería, desde que existe, cada vez se plantean más reclamos. Y si no llegan siempre al juzgado, es, bueno, porque al final hay costos, hay incertidumbre también respecto de cómo se puede procesar, pero estos son temas que cada vez van a estar más sobre la mesa, y que por lo menos que quede claro que eso ustedes le dicen al cliente que lo haga él y que lo verifique él, que después no digan, la escribana no me lo dijo, ¿no? O que no digan, pero la escribana no me lo dijo tanto como para que yo entendiera, porque igual después, pretextos todos van a decir cuando llegó el momento de entender que algo no hicieron, ¿no? Pero de todas maneras, también lo digo en ese sentido, para que manejen desde esa perspectiva el tema y lo puedan tener presente, ¿no? Es decir, en definitiva, dos facetas para tener en cuenta. Lo que es identificar, y en identificar implica describir y probar, y por otro lado lo que es transferir. Transferir registro. Ya es tanto, para que sea oponible a terceros, ¿no? Tanto cuando hablamos de las obras protegidas por derecho de autor, como cuando estamos hablando de las creaciones de que se protegen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Cualquiera de los dos mecanismos hay que tenerlos presentes para ver si están o no están, para decirle al cliente, mire, esto tiene esta inconsistencia, esta no. Entre las partes vale, obviamente, sin el registro, ¿no? Es decir, no es inútil poner la cláusula general, que es obviamente aconsejable, siempre, de poner todas las obras protegidas, todos los bienes intangibles, la cartera de bienes intangibles incluidas, se considera comprendida, en particular tales y cuales, pero el todos siempre es aconsejable poner. Pero tengamos presente que eso es entre las partes, ¿no? También para este tipo de bienes, para su oponibilidad erga omnes, hay que hacer la inscripción registral correspondiente. Obviamente la pertinencia que estos comentarios puedan tener depende del perfil del cliente. Si es una empresa productora de bienes intangibles, de los que sea, o si no se trata de una empresa con ese target. Pero todas las empresas tienen bienes intangibles. Algo tienen, nombre comercial. Bueno, eso es más fácil, lo sabemos, pero básico. Luego, el know-how, que eso no lo tuve apuntado acá, el know-how. Si van a transmitir algún tipo de bienes secretos, hay que mencionarlo en el contrato, pero el conjunto de conocimientos va en otro soporte, en documento aparte, en un anexo que es confidencial y que no lo va a ver nadie, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero pónganlo, porque si se va a hablar de competencia o de cláusula de no competir o lo que sea, va a ser importante el tema del know-how. Yo me acuerdo que hace tiempo sostuve que lo que se denomina muchas veces valor llave está incluido, tiene o lleva incluido un conocimiento de organización que puede ser transmitido como know-how. Entonces,
no, reitero, tampoco quiero extenderme minutos y minutos, pero ese es un tema que lo dejo para la reflexión. ¿Es importante en ese establecimiento comercial o en ese contrato de distribución que está firmando el cliente el know-how que me tiene que transmitir el principal o el vendedor? Bueno, si es importante, capaz que lo tengo que establecer para definir confidencialidad mediante en un anexo separado o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Y bueno, para el caso de eventuales multas, incumplimientos, pacto de no establecimiento, lo que sea. Porque en realidad un pacto de no establecimiento en 10 cuadras, si hoy me salen por internet y me ponen lo mismo, organizado igual, hoy en el mundo que cambió hay que revisar lo que es el pacto de no establecimiento. Y ojo, que tampoco podemos poner una prohibición de trabajo, porque entonces va a ser nula desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿qué conviene hacer de repente? Y bueno, una transmisión de know-how acotando determinada actividad a lo que en definitiva puede ser ese valor equivalente al viejo pacto de no establecimiento de cuando todo era nada más que físico y en el barrio y medido en kilómetros o en metros. Bueno, no sé, yo sigo haciendo comentarios para despertar problemas y miradas, ¿no? Que eventualmente en cada caso les va a llevar reflexión. Y lectura y estudio, como en todo. Pero bueno, no sé. Si hay alguna otra pregunta más. A ver qué otras cosas. Bueno, hay muchas cositas. Capaz que, si tienen alguna pregunta de algo que no se acordaron, me lo hacen, lo pueden perfectamente hacer después por la red. Y eventualmente, como hago otras veces, cuando me hacen una pregunta de algo puntual, lo contesto con un post en mi blog, para que quede más general, porque una duda de uno es una duda de otro también, y hace tiempo que descubrí que me resulta agradable y más práctico poner la respuesta así pública, porque de paso uno aporta también, ¿no? Para lo general. Y bueno, no sé qué dice Alejandro Silvera. Victoria Silvera no la vi al final, porque hay una Victoria que no dice el apellido, capaz que es ella, no la cojosteé, porque pero bueno, no sé qué hacemos si no hay más preguntas. Sí, acá es Victoria, sí. Hola, está saludando. Bien. No, lo que les decía es que no es necesario cohostear, pero bueno, era por lo que fuere. Bueno, nada, ¿qué pasa? ¿Hay más preguntas o lo dejamos acá? Porque tampoco quiero aburrir y ya estamos, en realidad faltan 6 minutos. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna pregunta de otra cosa que no mencioné? También pueden hacer, ¿no? Dentro de estos temas de propiedad intelectual. Que es la convocatoria, yo les comenté, pero parece que tampoco, parece que los dejé anestesiados. Por eso les preguntaba a los administradores si ellos tenían alguna sugerencia o cómo se hace en este caso. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo, para no seguir agregando problemas sin apuntar, que diría de dejar aquí, pero de dejar aquí la parte de reunión, no por no estar a disposición de lo que me pregunten de este tipo de cosas, y bueno, y vemos cómo hacemos la respuesta pertinente. Si les parece, ahora sí, necesito que los administradores me den la veña de cómo sigue esto. Creo que está frozen Alejandro Silvera, porque está sin moverse, sí, entonces Alejandro no. Bueno, ya veo que me están agradeciendo, entonces estamos terminando, y como decía, terminé mis comentarios, no hay preguntas, asumo que dejo este aporte para lo que puedan necesitar, y pendiente lo que se les ocurra de esto que vieron, para la respuesta que sea. Acá me dice Daniela que nunca se le planteó en la práctica. Sí, cualquier duda lo comenta.
A ver, muchas veces esto no se plantea en la práctica porque uno no tiene presente que sea un problema. ¿Mm? Pero, y reitero, no era para alarmar la razón por la cual elegí esto, sino para curarse o cuidarse, de que no nos agarren sin saber por dónde pueden venir las situaciones o los problemas en este ámbito. Perfecto. Adelante. Me están saludando aquí, bueno, nos vamos saludando ya, me alegro si he podido aportar algo para complicar. Yo soy de esas que dice que aquí lo interesante es cuando uno se va con más dudas de las que entró. Les puedo asegurar que yo siempre que hablo y doy clase y comento, siempre se me ocurre algo que no se me había ocurrido y una duda nueva. Es decir, porque todo esto todo el tiempo está creciendo. Y recuerden que el mundo es de los intangibles, ¿no? Y son valores muy importantes. Y un último comentario para los clientes, el más sencillo que viene, que cuide los intangibles, porque el día de mañana, si quiere hacer un franchising, si quiere compartir con un socio, no va a tener el valor económico, sino cuidó la organización como secreto y no fue prudente respecto del nombre comercial, protegerlo, o en algún momento pensar que un registro marcario le podía ser de utilidad. Y además, en nuestro país eso lo puede hacer el propio interesado, ni siquiera, digo esto en un sentido de cargarle con costos, pero a su vez lo estoy diciendo a todos ustedes, colegas, porque es algo que tiene que ver con la actividad de cada uno, ¿no? de cada organización de estudio. Bueno, nada más entonces, y con este refreshment ya nos saludamos. Chau, chau, chau. Gracias. Mucho gusto. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias.